Pues seguimos en la fiebre del fútbol, ahí tenemos nuestra música con la que estamos regresando de la pausa y hoy nos acompaña nuestro amigo José Alfredo Cruz, un narrador extraordinario que siempre tiene un punto muy especial para compartir con ustedes y hoy va a hablar de masculinidades y el fútbol. ¿Cuál es la relación que tiene la identidad masculina con el fútbol? Y justo en la pausa le decía, uno de los mejores o el más grande de los narradores de nuestro país decía, bienvenidos al juego del hombre. Así que, pues la verdad, me da muchísimo gusto saludarte. Es un tema muy interesante. ¿Cuál es la relación que hay entre la masculinidad y el fútbol? Porque ahora las mujeres inclusive están participando como árbitras. Hay una mexicana que está teniendo éxito en la Copa del Mundo. Katia Itzel, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, citaste a un clásico de la crónica deportiva, don Ángel Fernández, cuando justamente decía el juego del hombre. Esa es una frase que cada vez ha estado más en desuso, dada la incorporación y la evolución de las mujeres en el deporte, pero que sí nos deja muy claro cómo la masculinidad y el fútbol habían estado asociados casi que intrínsecamente. ¿Cuál es la relación que tienen directamente? Hay ejes fundamentales en los que descansa la construcción masculina. Uno de ellos es el ejercicio del poder, otro de ellos es la competición y pareciera que desde ahí se construye una especie como de monarquía. Seguramente se dieron cuenta que cuando acababan los partidos de la selección, inmediatamente el sonido local reproducía el rey de José Alfredo Jiménez. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey porque hago siempre lo que quiero. Esa es la relación directa porque pareciera que a través del fútbol se legitima el ejercicio de cualquier tipo de violencia y de poder. Justamente ahorita también que estamos hablando de esta parte, es cuando hablas de fútbol, más en esta época donde tenemos este torneo internacional, todo lo que está pasando, que México sea la sede, obviamente también refleja mucho lo que tiene que ver con nuestra cultura. La cultura mexicana, pero específicamente la cultura y la construcción alrededor de lo que es el hombre. Creo que lo mencionabas también. Me llama muchísimo la atención cómo construimos los imaginarios culturales, que podemos interpretar a través de las referencias como Sí se puede, que nace de un torneo infantil de béisbol, o el ICC, porque en el ICC hay un subtexto anterior que no se nombra, pero que ahí está, que dice, ya sé que no, pero qué tal sí. Ya sé cómo nos va siempre, pero qué tal sí. Eso ya nos deja muy claro que hay una posición de inferioridad desde donde estamos visualizando e interpretando el deporte. Y en ese ICC pareciera que se legitima todo. Vimos desde, por ejemplo, la celebración del campeonato del Paris Saint-Germain en la Champions League, esta explosión de efusividad donde pareciera que el campeón puede festejar como quiera. Y ahora lo hemos reducido al que gana hace lo que quiera. En ello está implícita la violencia, porque pareciera que se declara abierta la temporada de bullying. Entonces, mi equipo ganó, puedo humillarte, puedo reírme y puedo fastidiarte, incluso en tu patrimonio y en tus bienes personales. Sí, yo las conclusiones que me quedan de eso es que la libertad en un punto se convierte en libertinaje. Y cuando hay venta de bebidas, cuando estamos en un lugar abierto y puedes consumir lo que esté a tu alcance, pues todo el mundo se desborda, escondido supuestamente en la alegría, ¿no? Me tocó verlo en Guadalajara después de la victoria de México contra Corea. Era toda la ciudad ahí en la Minerva, ¿no? Celebrando, cantando, y de repente pues no hay espacio para que toda la seguridad nos pueda dar tranquilidad, y algún pasado de listo pues le mete mano a alguien o le tira un golpe y entonces pues se desborda esa alegría y se convierte en vandalismo. Pero no solamente aquí, hace unos años en Argentina veíamos las celebraciones en Argentina, gente que perdió la vida. Y decimos que no estamos listos para esto, porque no somos países de primer mundo. Bueno, en Nueva York acaban de ganar los Knicks y lo mismo pasa, o sea, nos desbordamos. Lo que voy a decir, Beto, no es para justificarlo, aquí habría que ser enfático, pero vamos a tratar de entenderlo un poquito. Es decir, la violencia siempre es una decisión y nada, absolutamente nada, justifica la violencia. No. Sin embargo, ¿no? Pareciera que somos una cultura ávida de triunfos, necesito ganar algo, lo que sea, después de tantas derrotas. Y probablemente uno de los últimos consensos que tuvimos en el país fue el deceso de Juan Gabriel. Con Juan Gabriel todo mundo estábamos de acuerdo.
La selección viene a ser ese pretexto donde todo mundo estamos de acuerdo y todo se homologa, o por lo menos nos miramos igual, aunque nuestras camisetas no necesariamente sean las que produce la marca oficial, pero nos vemos igual. Ahí hay una tentación entre diluirme en el anonimato para aprovecharme y legitimarme, es decir, pertenezco a la tribu, yo también hice algo porque ganáramos, y tengo la mayor vitrina para que me puedan ver. Entonces, ¿qué pasa si me subo al poste? ¿Qué pasa si me subo al auto? ¿Qué pasa si me subo a la glorieta? En donde además me voy a convertir en el rey de la tribu. Aunque de repente esas cosas no permean, me dio mucho gusto ver en Zapopan, en Guadalajara, había unas esferas gigantes que adornaban la llegada del Mundial a esta ciudad. Y entonces en la victoria, no sé si llegaste a ver esa imagen, un tonto se sube y tira una de las esferas con mucho esfuerzo y la gente le decía no, y le aventaron cosas, cervezas, lo jalaban, no, yo la voy a tirar, pum, y la tira. Y entonces lo bonito de eso es que después dijeron, no, si él la pudo tirar, la podemos subir. Y la gente hizo un esfuerzo increíble y devolvió la esfera a su lugar. Afortunadamente hay voces críticas, disidentes, todavía pensantes, en donde podemos distinguir que la celebración no necesariamente es humillación. Es una sociedad madura que busca celebrar un triunfo, pero que no transgrede al otro. Vimos cómo la relación directa con la masculinidad puede ser también la forma en la que nos ponemos en riesgo. Es impresionante, ¿no? Lo vimos en Juárez, lo vimos en Cabo San Lucas y a unos kilómetros de aquí en Zempoala. Gente dañando el automóvil de alguien más, se percibe inseguro, amenazado y acelera, poniendo en riesgo a todos los demás. En Cabo San Lucas cobró por lo menos 7 vidas, si estoy bien, si no más. Entonces es la misma forma en la que la masculinidad asumimos y enfrentamos los riesgos. Ajá, espérame, te está fallando el audio, pero bueno, ahí está el micrófono listo para seguir. Que cuando acabó este torneo internacional, algo que me llamó mucho la atención fue que, bueno, cuando acabó la participación de México, fue que una autora sacó un artículo que decía qué es lo que pasa cuando México pierde en cuanto a la violencia en casa y que los números se disparaban. O sea, me llamó mucho eso la atención porque fue un artículo que vi en repetidas ocasiones donde decía, ok, ya pasó la parte buena o la parte bonita del deporte. Pasamos de la fiesta a la violencia. La violencia. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué de repente aumentan estos números? Digo, sí sé que de repente es una pasión desbordada, que lo veíamos en estos festejos que se mencionan, pero en casa, ¿por qué llegamos a estos grados y obviamente estos números tan altos de violencia en un fin de semana? Porque fue un fin de semana donde hubo números impresionantes en cuanto a la violencia que se ejercía en casa. Y tienes toda la razón, Hugo, eso está sistematizado, comprobadísimo. ¿Cómo crecen las estadísticas por ejercicio de la violencia y por un mal manejo de la frustración? Ahí hay un binomio que casi siempre va de la mano, que es frustración, ejercicio de la violencia. Lo que nos refleja que los masculinos no hemos aprendido a gestionar nuestras emociones. Hay unas con las que contactamos de manera casi inmediata, que es el enojo. Todo parece enojo, pero no sabemos nombrar la tristeza. Es claro que el fútbol genera también emociones, desde alegría, euforia, hasta tristeza. Digamos que el panorama, decepción, como una relación amorosa. Ajá, por eso el ICC era tan claro, había un ánimo desolador en las calles. Y al no saber gestionar mi tristeza, lo que hago es cometer violencia. O sea, detrás hay mucho miedo, hay mucha inseguridad, que si yo supiera cómo nombrarlo, reconocerlo y transitarlo, evitaría cuadros de maltrato para los demás. A mí había un video específicamente hablando de este tema de la violencia en casa que me llamó mucho la atención porque una madre de familia le dicen, oye, ¿dónde vas a pasar el partido? Lo están entrevistando y dice ella, la iba a pasar con mi esposo en este último partido, dice, pero como posiblemente México pueda ser eliminado, prefiero irme a casa de mis papás para evitar el problema que se va a generar después. Y en los comentarios me llamaba mucho la atención que decían, ¿cómo es posible que ya vengas, pues
predispuesto o intentando evitar esto de algo que todavía ni siquiera ocurre. O sea, de un partido que todavía no sucede, que obviamente no sabes el marcador, pero lo que sí sabes es lo que va a pasar después de, por estos actos en los que normalmente caemos al no sabernos pues dirigir o hacia dónde llevar nuestras emociones. Y lo mismo con la emoción para bien, ¿no? O sea, cuando estás feliz porque en estos festejos a los que yo tuve la oportunidad de ir, algo que llegaba a un momento donde se desbordaba era donde ya la gente empezaba a brincar de esta emoción y efusividad a una violencia pero incontrolable. Y yo decía, aparte se convertía en algo colectivo, o sea, donde si Beto empezaba a gritar para mal, tú empezabas, yo empezaba y de repente te dabas cuenta. El mentado quiere volar, o sea, de repente en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, alguien caminaba y quiere volar. Y te pones en riesgo. Yo te conté, en Guadalajara aventaron 10 personas y lo dejaron, y si prácticamente lo agarré yo por pasares del destino y no se cayó. Y me dijo, oye, muchísimas gracias. Bueno, es que se te puede salir de las manos algo así. Hubo un periodista coreano que igual empezó a decir, quiero volar. No quiero volar, no quiero. Y se enojó. O sea, de repente, en esa euforia, rebasamos límites. Yo también estoy impresionado cómo es una ola expansiva. Pareciera que si hay una disposición, y de pronto es romántica, salir a las calles, abrazarme con el desconocido, a gritar y festejar, es una estampa bellísima. Sin embargo, basta que alguien empiece con una chispa para que esto se convierta en una ola expansiva de lo que sea. Desde lo que gritamos, había gritos completamente misóginos, homófobos, y de pronto era una plaza gritando lo mismo, o un sector. Y de pronto era una invitación a hacer algo y todo el mundo lo seguía. Como ya estoy aquí, pero no sé cómo festejar. ¿Qué hacemos? Para ir cerrando el tema, ¿qué podemos hacer con respecto a cuando es el deporte en general? Nuestras emociones y obviamente también como hombres, para cambiar quizá este tipo de festejos, este tipo de celebrar, la manera de llevar nuestras frustraciones, porque es impresionante las imágenes que vimos en lo que llevamos este torneo. ¿Qué se podría hacer como hombre para trabajarlo y obviamente no caer en este tipo de cosas? Yo estoy seguro, Hugo, que como lo dijera Diego Armando, la pelota no se mancha. Es decir, el problema no es la pelota, no es la convocatoria. El problema es cómo codifico y a partir de ahí interpreto y cometo violencia. Lo que puedo hacer de manera muy puntual es empezar a cuestionar, ser crítico, incluso atreverme, como lo haces, Beto, de lanzar la voz y frenar. Y en ese momento, así como se hace una ola expansiva para maltratar, también se puede hacer una ola expansiva para cuidarnos. ¿Y qué tal si ahora empezamos a limpiar? ¿Y qué tal si ahora nos protegemos? Por supuesto que van a venir voces críticas que van a intentar aplacarlo, pero la convicción se puede convertir en un acto personal, en una palanca de transformación social. Sí, es que son muchas las emociones. La verdad es que ahorita que lo estábamos platicando, o sea, el momento de cantar el himno todos juntos, ricos, pobres, gente que fue invitada, gente que pagó muchísimo dinero, gente que le dio en la torre su tarjeta, estaba ahí y todos cantábamos el himno. Al llegar a las lágrimas, volteabas y todo el mundo estaba pues con esa emoción y el orgullo que sientes de estar ahí alentando a tu país. En el gol todo el mundo se abrazaba. O sea, sí hay cosas buenas de lo que se vive en una fiesta como la que tenemos, y de repente nos gusta imitar. No sé si viste que está muy de moda el festejo de los noruegos, y dijeron, nosotros no tenemos vikingos, pero tenemos Xochimilco y lo vamos a hacer también. Tenemos remeros. ¿Por qué no imitamos a los japoneses que traen bolsas y empiezan a recoger la basura, como tú decías, no? Lo hemos visto aquí en el Estadio Hidalgo, es una maravilla mirar estas culturas. Entonces ahí está un poquito obviamente lo que podemos trabajar, y qué mejor que siempre llevarlo de la mano de los que son especialistas, como es en tu caso, el escuchar este tipo de consejos, porque la próxima vez te llevamos al estadio para que nos pongas el ejemplo. Vamos al estadio a poner este ejemplo, porque sí fue impresionante. Obviamente disfrutamos este torneo, pero de repente el no saber cómo llevar la celebración y hasta qué punto podemos llegar a quedar era lo que llevaba de repente al miedo a que incluso familias dijeran, no quiero ir yo a una zona de festejo, no quiero ir aquí allá. Hay que ser prudente. Donde haya mucha gente, porque se puede un bebé de brazos no tiene que estar a las 2 de la mañana en un festejo en el Ángel de la Independencia. La buena noticia es que el fútbol da revanchas, y siempre tenemos otra oportunidad para codificar lo distinto. Buenísimo, pues ahí está un poquito de lo que podemos platicar el día de hoy. José Alfredo, muchísimas gracias por habernos acompañado y por hablar de este tema tan importante, masculinidades y fútbol, cómo llevarlo, cómo saber hasta qué punto tenemos que llegar, como siempre contigo, que eres un experto, un crack hablando de fútbol, un crack dentro de la cancha, para obviamente llevarnos a estos temas. Que tengas excelente día. Un abrazo, amigo, gracias.
Y mientras tanto, vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más aquí en Ya es Hora. México, México, ya es hora de México.